En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Feliz año para nuestra audiencia, que este 2023 que empezamos hace algunas horas traiga buenas noticias para Chile y para cada uno de ustedes y sus familias. Recuerden que pueden seguir a Radio Agricultura, comentar en nuestras redes sociales. En Instagram somos @radioagricultura y en Twitter @agriculturafm. Y muy bienvenidos al primer programa de Poder Positivo del año 2023. Y tenemos una invitada de lujo. Si nos está viendo por televisión, ya sabe quién es nuestra invitada. Si nos está escuchando por radio, cáchese primero el currículum de la invitada y después trate de adivinar. Nuestra invitada es licenciada en Economía en la Universidad Católica de Chile, ha sido profesora en distintas cátedras, investigadora en instituciones públicas y organismos internacionales. Su carrera política se inicia como diputada por el entonces Distrito 23 en el año 1990, en la renaciente democracia. Luego, ¿verdad?, fue diputada por el Distrito San Antonio, en la quinta región, y sigue como senadora por la región de Coquimbo por 2 periodos. Fue ministra del Trabajo en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, luego fue candidata presidencial en el año 2013, compitiendo en segunda vuelta con la expresidenta Michelle Bachelet. Nuestra invitada en el año 2016 le picó un bichito, seguía ahí con el bichito del servicio público, le pilló el bichito local, municipal, y es electa alcaldesa de Providencia y reelecta por un nuevo periodo en el año 2021. Usted ya sabe ya que no es nuestra invitada, y es hoy nuestra invitada desde hace ya varios meses, la figura política mejor evaluada por la ciudadanía según la encuesta Academ y según otras encuestas. Muy bienvenida a Poder Positivo, alcaldesa Evelyn Matei. Una alegría estar contigo acá, querida Isabel. La verdad es que para los que nos están escuchando, viendo, les quiero contar que ya nos dimos el abrazo fuera de cámara, sí, porque realmente nos queremos mucho, así que les advierto que esta conversación está teñida por el cariño. Bueno, pero así que, y eso es importante que la gente lo sepa. Sí, pero en esta radio nos gusta y somos muy transparentes. Y es bueno, ¿no es cierto? Y es muy bueno también. Y es muy bueno. Y a veces cuando uno se tiene aprecio, respeto, cariño, también tiene más facilidad para conversar sobre cosas más difíciles. Sobre temas más complejos. Y partamos por un tema bastante complejo. Dejamos el año 2022 hace algunas horas atrás. Me gustaría que pudieras hacer, Evelyn, un balance del 2022, pero nos interesa sobre todo también las expectativas que tienes tú para el 2023. Ok. Bueno, el 2022 empezó con una convención que estaba trabajando y que en ese momento parecía que iba a cambiar absolutamente la realidad de nuestro país. Estaba proponiendo cosas que eran muy, muy raras, distintas, a mi juicio extremas. Qué lejos se siente eso. Se siente muy lejos, pero así empezamos, ¿no es cierto? Y además empezamos con un gobierno recién electo que todavía no asumía. Cuando asumió fue con una altísima popularidad. Sin embargo, sucedió que probablemente por haber puesto en puestos claves, nombrado en puestos claves más bien, a personas que tenían poca experiencia política, quizás porque se banderizaron mucho con una convención que rápidamente empezó a caer en el descrédito, quizás porque se la jugaron demasiado, ¿no es cierto?, por el apruebo, que finalmente resultó ampliamente derrotado. La popularidad fue cayendo rápidamente. Y eso es complejo para un gobierno que recién se instala, ¿no? El gobierno no solamente tuvo que hacer frente a que se equivocó, respaldando tan fuertemente el apruebo y a la convención, sino que además
Se le advirtió en reiteradas se le advirtió oportunidades. en muchas oportunidades. Incluso analistas de centroizquierda e izquierda, reiteradas oportunidades advertían le dijeron, cuidado, que no era en público y en privado, que no era conveniente. Perdón, la propia Contraloría les dijo que debían guardar, ¿no es cierto?, estricto, digamos, presidencia, ¿no? Cosa que no hicieron. Así que efectivamente tuvieron muchas advertencias, no quisieron escucharlas, pero además empezó el tema ya de la delincuencia a ser cada vez más grave, hasta tal punto que hoy día es el principal problema de la ciudadanía. Y eso les complicaba enfrentarlo por la historia que ellos tenían, ¿no es cierto?, de haberse opuesto tantas veces a modificaciones legales o haber criticado tan fuertemente a Carabineros, en el sur también de haber apoyado tan fuertemente movimientos muy radicales que al final están cometiendo muchos delitos, ¿no es cierto? O sea, asociados con el terrorismo. Asociados con el terrorismo, exactamente. Entonces, la verdad es que les resultó complejo abordar el tema de la seguridad. Después, el tema de la inflación ha golpeado muy fuertemente a todas las familias. Yo diría que esos fueron como los dos principales problemas. Y bueno, después de la derrota del apruebo, vino como una nueva... integraron a rostros con mucho mayor experiencia y además que han pertenecido tradicionalmente a una izquierda más razonable, más de centro, más... En bueno, fin, la izquierda democrática, como ellos mismos se califican. Izquierda democrática, exactamente, lo cual significa, por contraste, que la otra no lo es, ¿no? Entonces, la verdad es que eso yo creo que les ha traído de alguna manera un nuevo aire, pero el tema de la delincuencia sigue siendo muy grave. No se ven hasta ahora iniciativas realmente contundentes que le permitan enfrentarlo bien. El tema de la inflación, a mi juicio, está ya un poco más bajo control. Yo creo que ahí el ministro Marcel ha logrado poner eso un poco bajo control. Y las decisiones del Banco Central también han ayudado. Naturalmente, las decisiones del Banco Central, exactamente. Así que el año 2022 fue un año muy raro, fue un año totalmente distinto, pero terminó de una manera muy diametralmente distinta que como empezó. De lo cual yo, por lo menos, personalmente me alegro enormemente. No puedo dejar de mencionar, yo creo que fue uno de los hitos políticos del año y ocurrió esta semana, que fue, verdad, el lunes o martes, la firma del convenio de la remodelación del eje Alameda Providencia en plena Plaza Baquedano. Tú estabas junto al presidente Gabriel Boric, al gobernador Orrego, a la alcaldesa de Santiago. En fin, frente a varios personajes oficialistas, y le hiciste un llamado que resonó en los medios con mucha fuerza. Estamos con un ruidito aquí de alguien que está pasando taladro el 1 de enero, bastante inconveniente, pero voy a reiterarlo, Evelyn. Resonó con mucha fuerza el llamado que hiciste en la firma del convenio para la remodelación del eje Alameda Providencia. Dijiste, los que hoy están en el gobierno, si algún día son oposición, sigan cuidando la ciudad como la estamos cuidando hoy y que nunca más se avale la violencia. A ver, yo eso lo dije con respeto y con mucha seriedad, Isa. Yo siento, digamos, que nosotros estamos en un momento de la historia de Chile en que o nos podemos ir de extremo en extremo y con mucha violencia y mucha odiosidad y realmente haciendo un país muy difícil de vivir, de convivir, que progrese, por lo tanto, que hayan inversiones, que haya trabajo, etcétera. O podemos optar por un camino mucho más como de medio, en que primen los acuerdos, que yo les llamo acuerdos, no cocina, es distinto, pero los acuerdos como que se miraron en menos, como que se criticaron, y yo creo que son esenciales, ¿no es cierto?, para que los países se progresen. Y si nosotros queremos optar por un camino en que todos podamos convivir, un camino más de centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro-centro, etcétera, eso significa que cada uno tiene que reconocer sus propios errores. Yo también, por ejemplo, he señalado en múltiples oportunidades
que, por ejemplo, el tema de la Constitución debe cerrarse y debe cerrarse bien con una nueva Constitución. Eso también es un llamado a nuestro sector. Muchos de nuestro sector dicen, no, pero si ganó el rechazo y por lo tanto no hay que cambiar nada. ¿Cómo lees tú esa, como de alguna manera, previo al acuerdo, esa como descalificación a la derecha que estaba trabajando justamente en el acuerdo? Es que yo realmente como esa creo calificación de traidores, de derechita cobarde, todas esas cosas. Bueno, yo la que quiero decir es que estoy súper orgullosa del trabajo que ha hecho Javier Macaya, que ha hecho el diputado Schalper, que ha hecho el diputado senador Chaguán, Pepa Hoffman, etc. Yo no he participado en esa materia, pero la verdad es que requiere mucho coraje ponerse de acuerdo. Siempre priman, siempre desde afuera es fácil, ¿no es cierto?, criticarlo. Pero al final lo que estamos haciendo es entre todos tratar de construir un país donde podamos vivir en paz. Eso requiere, más del 60% de la gente quiere una nueva constitución. Eso hay que abordarlo en forma seria. Muchísima gente quiere vivir en paz. Eso significa que no podemos permitir ni las funas, ni las bicicletadas, ni los panchos malos, ni tampoco, ¿no es cierto?, la destrucción de la ciudad. Entonces, este no es un llamado solamente a la izquierda, este es un llamado a toda la gente sensata. Cada uno que reconozca y también que entre nosotros nos digamos en lo que nosotros mismos hemos fallado, pero también en lo que han fallado los del frente. Y en el fondo nos comprometamos con un país en el que todos podamos convivir. Lo peor que nos podría pasar a Chile es irnos de una extrema izquierda a una extrema derecha y después a otra extrema izquierda y finalmente, ¿no es cierto?, todo el mundo odiándose, todo el mundo funándose, con la delincuencia, ¿no es cierto?, galopando, porque en esos ambientes la delincuencia es la única que gana, con el terrorismo también galopando. ¿Sabe qué más? Ese no es el país que yo quisiera para nuestros conciudadanos. Y eso significa que hay que tener coraje, que hay que sentarse con los del frente, que hay que decirles con calma y que hay que decirles con respeto en lo que ellos han fallado, pero también hay que decir en lo que uno tiene que cambiar. Y nosotros durante mucho tiempo nos opusimos a modificar la Constitución y yo creo que ha llegado el momento que nosotros tenemos que participar en una modificación de la Constitución y tenemos que tratar de buscar este camino de centro para que Chile sea viable. Nos vamos a volver sobre el tema de lo que se hizo y no se hizo durante mucho tiempo y vamos a hablar también de tu experiencia como parlamentaria justamente en la era de los acuerdos. Vamos a volver a eso, pero ya que estamos en el eje Alameda Providencia, me gustaría que nos contaras, porque además estamos en la comuna de Providencia, o sea, tú eres... Estamos en el eje Providencia. Tú eres nuestra jefa, estamos en el eje, estamos en Providencia, estamos aquí muy cerquita del Victorino Lastarrias, de cosas que son hitos especiales en Providencia, pero te quiero preguntar, ¿cómo fue para ti, cómo fue para Providencia enfrentar el estallido, que tuvo consecuencias muy importantes? O sea, se quemó parte importante, se destruyó una biblioteca que era preciosa. ¿Cómo fue para ti como alcaldesa y también como chilena vivir eso? O sea, para que la gente se pueda imaginar lo que es, ¿verdad? Para alguien, para una mujer como tú que está a cargo de la comuna, que un día a las 8 de la noche la llaman y le dicen: alcaldesa, se está quemando el Museo de Violeta Parra, alcaldesa, se nos acaba de quemar una biblioteca que costó 30 años construir. La verdad es que fueron 2 bibliotecas, las 2 igualmente lindas, las 2 diseñadas por un premio nacional de arquitectura. ¿Qué hay en la cabeza de un ser humano? La de Bustamante y la de Balmaceda. Que le prende fuego a los libros. Bueno, yo creo que hay una locura absoluta, pero a mí lo que me llamó en ese momento la atención fue el silencio cómplice de tanta gente y de tantas instituciones. Yo lo he dicho ya varias veces. ¿Algún intelectual levantó? Nadie. Christian Banken, hay que reconocer. Christian fue bien valiente. Bien valiente. Bueno, es por eso que lo están funando, porque al final la gente que es valiente es la gente que es peligrosa para los extremistas, ¿no? Pero efectivamente yo siempre he dicho, ¿dónde estuvo el Colegio de Arquitectos? Colegio de Arquitectos, perdón. Hay mucha crítica contra el Colegio de Arquitectos. ¿Sabe lo que pasa? Esas 2 bibliotecas, la del Bustamante y la del Balmaceda, las 2 saqueadas 2 veces y las 2 quemadas además, fue diseñado y construido por un Premio Nacional de Arquitectura. No puedo creer que el Colegio de Arquitectos no haya dicho ni pío. Ni pío, todavía no lo dice. Incluso me acuerdo, no era en tu comuna, pero eran unas cuadritas más abajo, me acuerdo que el Colegio de Arquitectos reclamó cuando se pintaron las fachadas del GAM, que estaban completamente rayadas. Yo no sé, a ver, Evelyn,
Tú has viajado mucho por el mundo, has Nunca he vivido, visto tú viviste muy Brasil. la Evelyn, para quienes ustedes sepan, no la alcaldesa, vivió en Londres, ha vivido en muchos lugares y las dos hemos tenido también posibilidad de viajar por trabajo, por pega o porque hemos tenido la suerte. Y yo no me imagino, por ejemplo, una muralla, primero no me imagino el Museo del Prado rayado por fuera, porque es decir, que los mismos madrileños salen y los agarran de las mechas. Claro. Pero no me puedo imaginar el Colegio de Arquitectos de España reclamando si es que se pinta la fachada del museo para reparar los monos horripilantes y terroríficos que se pintan, porque lo que pintan no son florcitas ni cosas lindas, entre paréntesis, pintan relatos, violencia, agresividad, lucha de clases, etcétera. Fealdad, además mucha fealdad. Pero no, es la cultura de los feos, parte de todo esto. Sí, así que en el fondo yo en ese minuto eché de menos que alguien dijera algo. Se quemaron iglesias, se quemó por favor, el Museo de la Violeta Parra. Si hay que ser muy bruto. Era bien lindo. Yo me había tocado ir como ministra, me tocó ir a un 8 de marzo, que muy gentilmente su directora me convidó a hacer un homenaje precioso. Ya. Estuve además ayer con la hija de la Violeta Parra, porque tú sabes que es una de las personas que recibió un premio del Mercurio de la Universidad Católica como adultos mayores muy destacados, y ella está tratando ¿Isabel? también, la Isabel, sí, están tratando de recuperar para la fundación todo lo que, porque parece que ahí hubo una pelea o un distanciamiento, y la fundación está tratando de recuperar todo. El directorio de la fundación. Sí. Pero Evelyn, pero el tema es, nosotros nos rompieron semáforo. Hubo gente atropellada por la falta de semáforo. Si nos rompieron todas las luminarias. Estos semáforos humanos que se acercaban y si tú no les dabas plata te pateaban el auto. Te pateaban el auto. Después, cualquier cantidad de luminarias, la gente no podía salir. Las veredas absolutamente rotas, los adultos mayores, la verdad es que se tropezaban, se caían. Nos rompieron las bibliotecas, las dos, que eran maravillosas y muy usadas además por el público, no solamente por vecinos. Yo fui socia de una vez que estaba aquí en el parque... ¿Bustamante o en el Balmaceda? No, en el parque Balmaceda. Balmaceda, claro, está totalmente... ¿También está destruido también? Bueno, yo fui, completamente destruido. Fui, después le puse el gorro porque me cambié de comuna. Fui a la biblioteca Las Condes, una gran biblioteca, sí, esa, una pena. Evelyn, bueno, así que fue terrible. ¿Y para qué te digo lo que era la gente que vivía ahí, por ejemplo, en las Torres Turri, etcétera, que ya no daban más con las bombas lacrimógenas, no podían respirar, habían guaguas, mira, tuvimos que ponerles, por ejemplo, a muchos de ellos doble ventana, poner purificadores de aire. O sea, esto fue del terror. Y por eso que yo siempre digo, perdón, aquí hubo muchas víctimas. Y no me vengan a decir, ¿no es cierto?, de que aquí se va a recordar solamente algunas víctimas en esta cosa del metro. Así que yo en eso estoy levantando la voz porque hay muchas víctimas. Primero, ¿tú percibes que hay un mea culpa real entre quienes fueron parte de ese silencio cómplice? Y tengo que decir también no solamente el silencio cómplice, sino también muchas personas que son hoy día ministros, subsecretarios, parlamentarios, que celebraron muchas de estas violencias. ¿Tú crees que hay un mea culpa real o es más que nada una posición antiviolencia pragmática? No, yo no he visto realmente un acto así de decir esto no lo podemos aceptar. Y el drama es que cuando tú recurres a la violencia empieza a tomar como una dinámica propia. Y entonces después vienen, ¿no es cierto?, estas funas de los ciclistas o de este otro señor que anda con el megáfono, un señor que está condenado por asesinato, además. Comillas, Pancho Malo. Es que yo no quiero ni siquiera decir el nombre, porque la verdad es que no. Pero me pasa, y de eso, cuando uno mira, por ejemplo, qué pasó en Italia, con este movimiento de las camisas negras, ¿no es cierto?, en Italia, o lo que pasó un poco antes... que eran estas cuadrillas. Estas cuadrillas, claro. De violencia política. Fascista, ¿no es cierto? Si al final todo esto es fascismo. Lo mismo ocurrió en Alemania, ¿no es cierto? Y empiezan con sus cantos, y empiezan con la funa, y finalmente... Una especie de noches de cristales rotos multiplicados por 1000. Y finalmente eso muchas veces desemboca en la pérdida de la democracia.
Entonces, por eso es que este es un tema de verdad. Hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? O algo así. De la Anne Applebaum. No, son dos autores. Son dos autores. Es un hombre, sí. Sí. Ya lo vamos a tener a la vuelta de Pero es un libro de verdad muy bueno, en el que en el fondo advierte de cómo este tipo de violencia finalmente puede llevar a una pérdida de la democracia y que eso puede ser bastante rápido por lo demás. Y puede suceder en países, o sea, uno pensaría, ¿no es cierto?, que Alemania en los 1930 era un país bastante avanzado, era un país bastante liberal, era un país con una buena sociedad, y sin embargo, mira en lo que cayó, en una brutalidad terrible. Entonces, por eso que yo siento, digamos, que aquí nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre. Nosotros como centro derecha nos hemos equivocado, la centro izquierda se ha equivocado mucho, y ojo que estoy hablando de los grupos de centro. Dejando fuera las puntas, para no ponerle si ellos se quieren, los polos. Si ellos se quieren adherir a esto, fantástico, yo no tengo nada en contra de nadie, pero en general no se adhieren, y a lo que llevan es justamente a esta exacerbación de la rabia, de la violencia, de la intolerancia, de funar al que piensa distinto, y ¿sabes qué más? Así no se construye nada. Oye, tenemos una invitada de lujo, primer programa, primer Poder Positivo del año, 1 de enero, estamos con la alcaldesa Evelyn Matei, nos vamos a una pausa, quédense con nosotros porque vamos a volver en unos minutos, tenemos harto que conversar con Evelyn Matei. En agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo este 1 de enero del año 2023. ¿Me permites mostrar algo? Sí, por supuesto. Quiero mostrar mis brazos. ¡Oh! Oye, no tengo ningún tatuaje, era broma. ¿Por qué alguien dijo que tenías un tatuaje? Me encanta. Lo publicamos en Twitter. ¿Ah, sí? ¡Ay, de veras, de veras! Porque pero era broma del 28 de diciembre. Pero yo, ¿sabes qué? Me han preguntado yo tuve tanto. tentación de hacerme un tatuaje chiquitito, ahora hace 10, 15 años. Y ya después no me animé. Es que ya no sé, que la generación de uno como que... Sí, como que estamos en otra. Sí, ya estamos en otra. Pero lo que pasa es que me preguntaron tanto que buena tenía que buena la talla. Buena la talla. Además se te veía harto bonito, harto encachado. Hay que reconocer. Pero no me haría un tatuaje de mí misma, no. Pues como un egocentrismo inaceptable. Pero te imagino con una florcita. Sí. Oye, Evelyn Matei, cuando partiste en política, en el año 1990, electa como diputada, mira, el Congreso tenía 7 diputadas, tú eras una de esas 7 diputadas, un Congreso de 7 nomás. Una Cámara de 120 tenía solo 7 diputadas. El Senado tenía un Senado de, me parece que eran 30 personas, 34, ya ni me acuerdo el primer Senado, 2 senadoras. Y agárrate, porque se nos había olvidado, el gabinete del presidente Patricio Aylwin, 0. 0 mujer. Y hoy día tenemos 55 diputadas, más de un tercio, porque hay 155 diputados, 55 de ellos son mujeres, más de un tercio de la Cámara, 12 senadoras, poquito menos de un tercio del Senado, y 15 ministras, o sea, más de la mitad. Entonces, primero que me gustaría preguntarte, Evelyn, ¿cómo era ser una de esas 7 diputadas? Y cómo fue también después ser la primera presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, y en el 2013 la primera candidata presidencial de derecha. Fue bastante divertido, porque yo en realidad entré por el lado económico. Eso era lo que a mí me interesaba. A mí, desde chica me ha obsesionado un poco el tema de la pobreza extrema. O sea, no siento que no puede existir en un país. Pero también me ha obsesionado muchísimo la diferencia muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es bien alemán. Eso es muy alemán. Eso es muy alemán. Eso es muy alemán. Y siempre he tenido además... Es muy políticamente alemán. Políticamente alemán, así es. De hecho, von Bismarck, ¿no es cierto?, es el primero, antes de la Primera Guerra Mundial, que ya empieza a establecer sistemas, ¿no es cierto?, sociales para enfrentar temas de salud y cosas por el estilo. Así que eso efectivamente es parte de
de la tradición alemana, pero además es un convencimiento absoluto mío que cuando hay demasiadas diferencias en un país, diferencias sociales, económicas, etcétera, el país no es viable. Sencillamente no es viable porque en algún minuto va a haber algún reventón, porque en algún minuto alguien se va a sentir que no es parte de y por lo tanto reaccionan con rabia, la rabia lleva a la violencia lleva a la destrucción. Así que esto ha sido un tema que ha permeado toda mi vida. Entonces yo sentía, digamos, que podía aportar y debía aportar en ese sentido, en la parte económica, en la parte social. Imagínense usted, primer congreso después de 17 años, congreso cerrado. O sea, claro, no era cualquier congreso. No era cualquier congreso, no era cualquier. Pero me pasó que a los programas de televisión, a los programas de radio, me invitaban nomás a hablar del aborto y del divorcio. Era como que si tú eras mujer tenías que hablar del aborto y del divorcio y no podías hablar de otras cosas. Entonces, después de que hubo, me acuerdo, un programa de televisión en que fuimos 4 mujeres. Y claro, estos fueron los temas básicos. Y de repente yo dije, ups, me están encasillando. Estos no son mis temas. O sea, obviamente que me interesan también, pero mi interés principal para entrar en la política había sido el tema económico, de la equidad, etc. Y dije, si yo sigo hablando de esto, nunca más voy a poder hablar de los otros temas. Entonces empecé a decir que no, que muchas gracias, pero no eran mis temas, que les recomendaba que invitaran a tal persona, pero les decía, pues si alguna vez quieren que yo hable de economía, yo feliz. Y me acuerdo que mucho tiempo después, yo creo que unos 7 años después, por primera vez me invitaron con el senador Ominami, me acuerdo, a un programa de la televisión para hablar sobre, creo que fue la ley de presupuesto, algún tema económico. Y yo ahí dije, ¡uf! Lo logré. Lo logré. Y claro, ahora cuando uno ve a la Rosana Costa, presidenta del Banco Central, y uno ve también que ella fue la primera, yo creo, directora de presupuesto, y ahora hay otra mujer. La primera mujer directora de presupuesto. Claro, la primera mujer. Pero yo recuerdo además el primer día que yo celebré, pero celebré enormemente, que una mujer había llegado a la Corte Suprema. Si no había habido nunca... Yo trabajaba con la Angélica Christie, Evelyn. Sí, pues. Y me acuerdo fue una de las 7. Que era una de las 7 contigo, junto contigo, claro. Y trabajaban juntas en muchos temas, pero sí. En temas de pobreza. Pero también yo me acuerdo que trabajando con la Angélica Christie llegó esta mujer a la Corte Suprema. A la Corte Suprema. Y fue un hito. Fue motivo de páginas y páginas en los diarios. Y después llegó la María Elena Ovalle también como consejera al Banco Central. Claro. Y de a poco... No fue presidenta, era consejera. Era consejera. Una de las 5 consejeras. Que la Rosana Costa es la primera. Yo, Evelyn, me acuerdo mucho porque partí en política en el año 92. Tú partiste en Peñalolén. 93, Peñalolén, acompañando a la diputada María Angélica. Yo aprendí lo más importante que sé de la política, que es la relación con las personas. En Peñalolén con ella, muy fuerte para mí, muy duro y muy fuerte. Y después me enamoré hasta el día de hoy. Pero me acuerdo de haberte escuchado varias veces y la misma Angélica siempre decía a la Evelyn, no le gusta que la encasillen en los temas cucharón. No. Y eso para mí se me quedó grabado. Y ella me decía, es muy importante que si uno tiene uno no tiene que permitir que la arrinconen y que por el hecho de ser mujer te obliguen a hablar de temas de familia y de infancia, cosas que hasta el día de hoy sigue ocurriendo, que de repente cuando alguien está distribuyendo pegas, comisiones, oye, Elizabeth, Evelyn, ya tú te haces cargo de los niños, ya, de la infancia, los temas, digo, un momentito. ¿Y por qué no los hombres? Oye, lo otro que te escuché también, aquí esto lo voy a desclasificar, te escuché en una, nos invitaron, éramos una pila de chiquillas jóvenes o treintañeras que teníamos interés por la política, costaba mucho en esos años realmente que a uno le dieran algún tipo de bolilla, ¿cierto? Así es. De hecho, yo fui candidata porque nadie más se atrevía a hacer por las Condes. Porque competí con la DIM, pero espérate que además a mí miren lo que me costó ser candidata a concejal, vieja. Pero bueno, el cuento es que me acuerdo que nos convidaron a este café con Evelyn Matei, tú eras senadora, y tú dijiste algo ha sido muy importante, y yo lo repito muchas veces en mis charlas, en las charlas de poder positivo, para ejecutiva y para mujeres que están en desarrollo de carrera, que tú dijiste, a veces más vale que a uno le tengan respeto a que le tengan afecto. Así, absolutamente, absolutamente. Y eso fue Pero eso fue una cosa muy dura para mí, fue un aprendizaje súper duro. Yo dije, durante mucho tiempo la gente tuvo una visión de mí como que yo era terrible.
Y yo en realidad me encanta pasarlo bien. Me gusta que la gente alrededor mío lo pase bien. Me gusta reírme de mí misma. En realidad es algo que aprendí después con mi padre, pero en fin, no era algo natural en mí, pero lo que me pasa es que en algún minuto me di cuenta que cuando tú eres muy buena onda, te pasan por encima. Una y otra y otra y otra vez. Y yo siempre lo he dicho, o sea, muchas cosas que me han pasado a mí, en muchas de ellas yo he tenido cualquier cantidad de culpa y quizás toda la culpa, no estoy echando la culpa a nadie más, pero lo que sí es que a los hombres los trataban distintos. Cada vez menos, gracias a Dios. Pero hubo un momento que yo dije, se acabó. De aquí para adelante voy a exigir el respeto. Y me acuerdo la primera vez que tiré una pesadez. Alguien me dijo una pesadez y yo se la tiré al tiro de vuelta. La tenía ensayada, porque yo era una mujer súper, ¿cómo se dice? Empoderada. No. Yo te diría como metida para adentro, cálida. Introvertida. Introvertida, sí. Y para mí fue muy difícil y muy duro decirle algo pesado a alguien. Y me acuerdo que la primera vez que lo hice, y dije, bien, lo logré. Y después lo empecé a practicar cada vez más hasta que de repente yo dije, ups, me pasé de la norma, estoy demasiado pesada, ya ni yo misma me soporto y volví un poco a lo que es mi esencia. Pero fue por una forma de tener que cuidarse, de tener que decir, ¿saben qué más? Mira, yo me acuerdo, yo entré con un muy buen puntaje a la Católica en economía, tuve el premio a la mejor egresada de mi promoción en la Católica, etc. Y cuando hablábamos en la Comisión de Hacienda sobre economía, a mí me escuchaban. Tú fuiste la primera presidenta, Sí, primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda, que es una de las comisiones sacrosantas junto con Constitución del Congreso. Sí. Pero me pasaba que cuando se trataba de dar cuotas de poder, yo no existía. Entonces se me escuchaba en la parte técnica, pero en la parte política te pasaban a llevar una y otra vez. Y entonces eso, fíjate que yo dije, se acabó. Yo no estoy solamente luchando por mí, es más bien sobre el respeto a la mujer. Y eso significó... Como una igual, digamos. Como una igual, y eso significó que en algún minuto me tuve que poner de verdad muy, muy pesado. Hoy día me río, pero hubo una época que yo de verdad andaba, pero... Y Evelyn, estamos conversando con la alcaldesa Evelyn Matei, de su trayectoria política, de su experiencia como alcaldesa. ¿Tú te has tenido que poner pues pesada? Bueno, mira, a ver, para mí, yo he tenido que aprender a ser cabrona. Perdona, es una palabra que no me hubiera gustado usarla no, pero de enero, pero para quienes nos están escuchando, si los hombres en el poder son cabrones, las mujeres tenemos que ser cabrona y media, y hay que aprender a hacerlo. Ojalá nadie lo fuera. Eso es, ser así no significa ser injusta, ni ser cruel, ni ser agresiva, sino que muy consciente de que... ¿De cuándo te están poniendo el pie encima? Es la conciencia que tú, pero a mí me ha costado mucho. Me ha costado porque no forma parte de mi carácter, no. Pero sin embargo lo he ido amoldando, y yo prefiero sobrereaccionar a que me pasen a llevar. Que tengan al tiro, o sea, yo creo que es mejor ponerse una vez roja que 10 veces amarilla. Y yo prefiero pasar por estamos en tiempos además muy difíciles, porque además... Evelyn, y a ti te tiene que haber pasado, tú eres mujer, pero además una mujer de derecha o de centro derecha. Y eso significa que hay más tentaciones de caricatura. Absolutamente. Encima, eres rubia, además, que está la caricatura de la rubia tonta, porque, a ver, contra esas cosas son las cosas que uno ha tenido. Pero, Evelyn, quisiera también que, pensando en todas las mujeres de Chile y reconociendo que en estos últimos 33, 34 años, de verdad, un cambio fuerte. Cambios muy importantes, ya retratamos el cambio, digamos, geográfico en el Congreso y en el poder, pero también pensando en todas las mujeres en Chile y en las brechas que todavía están enfrentando. Y tú has sido diputada, senadora, ministra del Trabajo. Las brechas son de acceso al trabajo, la brecha salarial y otras. ¿Qué decisiones crees tú
que tiene que impulsar Chile para ir cerrando esas brechas? ¿Qué cosa nos está faltando, reconociendo que ha habido un avance significativo, pero reconociendo también que existen las brechas por delante? O Fíjate, tenemos, como dicen algunos dogmáticos de la libertad, que tenemos que esperar que espontáneamente no, pasen no, las no, no, cosas. no, no. A ver, hay algunas que son culturales y otras probablemente que son más bien legislativas, ¿no? En las cosas culturales, a mí me llama la atención, a ver, hoy día las carreras que más pagan, las carreras que te llevan más rápido a situaciones Oportunidades. a oportunidades, oportunidades de liderazgo, etcétera, tienen que ver con ingeniería, tienen que ver con tecnología, tienen que ver con, en fin, eso. Y las carreras peor pagadas son aquellas carreras donde típicamente hay más mujeres. Pedagogía, Todas las de servicio, todas las de ¿cierto? servicio. Entonces, lo primero que yo quisiera señalar es que cuando se hacen esos estudios de brechas salariales, hay dos tipos de estudios. Uno, que entre un ingeniero y una ingeniera, a la ingeniera generalmente le pagan menos que a los hombres. Claro, Pero es hay otra la llamada brecha horizontal, horizontal, ¿cierto? Ya. horizontal. Pero además hay otra brecha, que es que las mujeres generalmente siguen carreras que pagan mal. Y eso es algo que yo creo que hay que enfrentar en los colegios. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, Esa es la brecha vertical. vertical. No es que en la misma, interesante que planteaste este tema, no es que en la misma empresa estén pagando distinto, sino que las mujeres van al pedacito de la esfera que pagan representan peor. trabajo que pegan peor que los Claro, que... exactamente. Y no están en minería, No en están en energía, minería, no están en... no están en STEM, en tecnología, exactamente, en no digital. están en, o están demasiado poco en aquellas carreras que son hoy día las que... Ese es un cambio muy significativo. Ese es un cambio muy significativo y yo siento, digamos, que ahí todo lo que significa, tú sabes que además una cuñada mía ganó el Premio Nacional de Ciencia. Ah, no, ¿cómo se llama ella? Una astrónoma, la Mónica Rubio. Claro, ganó el Premio Nacional y ella estudió no sabía que era cuñada etcétera. tuya, la conozco y la admiro mucho. Ah, sí, es claro. Yo lo he mantenido en silencio, ella también, porque en realidad ella se ha ganado sus cosas no por ser pariente de nadie, sino que porque realmente es una mujer muy capaz. Ella habla muy bien de que no sabíamos, sí, pues, nosotros que somos cercanas no sabía que era cuñada tuya. Claro, efectivamente, la mayoría de la gente no lo sabe, pero ella tiene unos doctorados en Francia, o sea, realmente una mujer bien, bien extraordinaria. Entonces, qué ganas de llevar a ese tipo de mujeres, ¿no es cierto? Ayer estuvimos también con estas personas mayores de 75 años que ganaron el premio. Había un médico, había una químico farmacéutica, había había gente de verdad muy notable. Y entonces, qué ganas de llevarlas a nuestros colegios para que vean que mujeres han llegado, y mujeres que hoy día ya tienen más de 75 años, o sea, lo hicieron hace mucho tiempo atrás, cuando las condiciones eran mucho más difíciles, y llegaron, ¿no es cierto?, a posiciones de mucha fuerza. Entonces, ese cambio cultural lo tenemos que hacer, porque no puede ser que las mujeres siempre estén yéndose a las carreras peor pagadas. Y la otra cosa... Espérate un poquitito, la sí. otra cosa vamos a dejarla para la vuelta. Ah. Estamos en el primer poder positivo del 1 de enero del año 2023 con una invitada extraordinaria, con la alcaldesa Evelyn Matei. Nos va a contar cuál es la segunda decisión importante que tiene que impulsar Chile para ir cerrando las brechas entre hombres y mujeres. Quédate con nosotros, vamos a una pausa y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de regreso en Radio Agricultura en el primer Poder Positivo del año 2023, conversando con la alcaldesa Evelyn Matei. Evelyn, tú nos ibas a contar cuál crees que tiene que ser la segunda gran decisión que se tiene que tomar en Chile para que vayamos cerrando las brechas entre hombres y mujeres. Mira, la segunda gran decisión, a mí me tocó ver lo que era la Constitución española en materia de equidad. Y entonces no solamente dicen que hombres y mujeres somos iguales en derecho, qué sé yo, porque todas las constituciones lo dicen y en general no se cumple, sino que hay... Aquí en el artículo 1, las personas nacemos iguales en derecho e en dignidad. Pero finalmente no es así, ¿no es cierto? En la práctica. Entonces, lo que dice la Constitución española, que el Estado tiene que actuar de tal manera de ir cerrando las brechas ahí donde existen.
Entonces, en el fondo, de manera sistemática, va mirando, por ejemplo, si en educación, o si en materia salarial, o si en materia de acceso al poder, o si en materia, en alguna parte donde haya realmente una dificultad para las mujeres de subir, el Estado tiene que, de alguna manera, intervenir. Entonces, creo que esa es una forma mucho más práctica mucho más con las manos en la masa, digamos, ¿no es cierto? No, de hacerse y cargo. es cultural también, ¿cierto? Porque al Es que es formar cultural, parte... claro. Ahora, te cuento, Evelyn, que eso también está en la Constitución alemana. Ya. De hecho, Angela Merkel, cuando que se convierte en canciller, descubre, alguna asesora le entrega, le dice, oiga, en la Constitución hay este tema, pero efectivamente no ha habido un despliegue de políticas Yo eso no lo que se sabía. esperan. La Ya. Constitución alemana dice que en el fondo tiene la igualdad pasiva, o sea, las personas Sí. nacen igual que las chilenas, iguales en derechos y en libertades, etcétera. Y en el segundo párrafo empieza que el Estado será responsable de impedir o de prevenir discriminación. Y nosotros impulsamos en el año 2018 una reforma constitucional en ese mismo sentido que se aprobó en la Cámara y después quedó pegada en ¿En el Senado porque serio? después empezó el debate constitucional, Evelyn. Entonces, tú decías no tenía sentido. Claro, aprobamos una que le agrega estos segundos y terceros párrafos que en el fondo pasa de la igualdad pasiva a la igualdad activa. Activa, en que alguien de verdad se preocupa de derribar aquellos muros o aquellos techos que impiden que la mujer pueda tener Y efectivamente. establecía incluso esa reforma, establecía explícitamente también en esos primeros párrafos la erradicación de la violencia. Mira qué bueno. Pero qué bien que lo hayas mencionado tú, porque ojalá que en la nueva constitución que se Eso escriba, aparezca. pero venga de esa manera y no como ese árbol de Pascua que venía en el texto constitucional, que era una cosa de un reduccionismo a lo paritario todo, o sea, igual, que en el fondo eso es hacerse cargo de nada. De nada, no, o sea, de verdad, bueno. Oye, gracias a Dios esa pesadilla pasó, vamos a ir peor no lo pudieron haber Vamos a ir hecho. a los temas de política más, para ir cerrando los temas más importantes, pero antes hay mucha curiosidad y mucha gente se pregunta, ¿cómo será la relación de la alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa derecha, una emblemática figura de la centro derecha? ¿Cómo es la relación de ella con sus vecinas, la alcaldesa Iracy Hasler y Emilia Ríos? Tengo una muy buena relación con ambas. De hecho, tengo buena relación con prácticamente todos los alcaldes y alcaldesas. Entre los alcaldes y alcaldesas hay mucho menos diferencias de esas ideológicas, hay mucho menos pugna. Nosotros nos tenemos que preocupar de temas que son súper cotidianos, concretos, y eso hay menos escuchan espacio. Porque tú tienes más experiencia que ella. Nos escuchamos entre todos, porque cada uno tiene algo que aportar. Entonces, por ejemplo, muchas veces nos juntamos entre gente, pero muy diversa, y decimos, mira, esto yo lo enfrenté de esta manera, tuve estos problemas, yo lo cambiaría de esta otra manera. Técnica, digamos. Una cuestión súper técnica, y vamos adoptando las mejores prácticas, por ejemplo, en materia de cuidado del medio ambiente, en materia de seguridad ciudadana, y nos vamos realmente ayudando unos a otros. Yo te diría que en general, entre los alcaldes y alcaldesas hay una relación fraterna, súper buena. Y por eso que yo siempre digo, ojalá que escuchen más a los alcaldes y a las alcaldesas cuando se esté haciendo una nueva constitución, porque yo creo que hay una visión mucho más práctica, mucho más de que estamos además en mucho mayor contacto con nuestros vecinos, ¿no es cierto?, que lo que son los diputados y los senadores, y por lo tanto yo creo que sería más fácil ponerse de acuerdo entre los alcaldes y la alcaldesa que entre los diputados. ¿Tú notaste un cambio muy grande desde tu posición de alcaldesa? Además, alcaldesa es una comuna, vamos a hablar de Providencia, una alcaldesa, sí, una comuna muy significativa, sí, porque está como representado todo el cambio de Chile ahí. Sí. ¿Notaste un cambio práctico cuando salió Isquia Sichas y entró Carolina Toá? Porque tú te relacionas con el Ministerio del Interior. ¿O no fue tan notorio? Yo te diría que finalmente la figura con la que siempre nos hemos relacionado es Manuel Monsalve. El subsecretario. El subsecretario. Todavía. Sí. Sí. Y después... ¿Tú fuiste sí, noté un cambio muy importante. ¿Él no fue diputado por la Quinta, no?
Yo creo que por la octava. Por la octava. Por la octava. Yo no lo conocía tanto del Congreso, algo obviamente. Yo creo que yo era senadora cuando él era diputado, no estoy bien segura. Probable. Lo más probable, pero siempre nos hemos relacionado con él. Con la ministra Siches nunca hablé, la verdad. Y también donde hemos notado un cambio notable ha sido en la Subdere, cuando salió Crispi y entró Cataldo. Cataldo, a quien todo el mundo, Sí. incluido yo, Pero criticó sabe el por hombre, los parece, tweets. ¿no? Sabe, es grato, resuelve, sí, súper bien. Que al final es lo importante. Al final eso es lo que uno busca, si al final... Elin, yo te he escuchado, y te hemos escuchado muchas veces desde hace... Perdón, y donde también encontramos un cambio notable es en el Ministerio de Salud. Bueno, La nueva ministra es una mujer Aguilera, mucho más grata. Aguilera. La ministra Aguilera es una mujer muy grata. Con la otra persona nunca tuvimos nada. Elin, mira, te hemos escuchado varias veces y es bien importante, tal vez esta es la oportunidad este 1 de enero del año 2023 de plantearlo. Te he escuchado muchas veces y yo en mi misma camino político ha sido una referencia a esa declaración, tu reclamo contra el dogma de la libertad. Las dos somos personas que queremos la libertad, pero te he escuchado mucho eso y reclamar, por ejemplo, y me gustaría que conversáramos sobre eso, que la centro derecha se hubiera opuesto a los cambios que tal vez debió haber avalado hace 10, 15 años en los temas que después estallaron, literalmente. Exactamente. ¿Cómo tú has visto, cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo ves tú esta nueva generación que está tomando decisiones en Chile Vamos en ese sentido? A ver, ¿Están escuchando o están siendo más dogmáticos que la anterior? Yo siento que siempre es muy, muy negativo refugiarse en mayoría o en que tú tienes un voto más y por lo tanto puedes impedir algo, puedes bloquear algo, etc. Cuando tú ves que hay algo que no está funcionando bien o que hay un reclamo importante de la ciudadanía por cambiarlo, yo creo que siempre es mejor buscar acuerdos e ir avanzando en esa materia que bloquear todos los cambios. El bloqueo finalmente lo que hace es que se acumule mucha fuerza y esa fuerza finalmente estalle de mala manera. O sea, el hecho de que lo paraste una vez en el Congreso no quiere decir que haya muerto a nivel social. No, digamos. y al contrario, Está latente, se va acumulando energía y esto es como un terremoto que finalmente, ¿no es cierto?, la energía se libera de una manera que no es sana. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó participar como parlamentaria en todo lo que fueron las reformas de la salud que impulsó el entonces presidente Lagos. Me tocó trabajar con distintos ministros. El auge. Todo lo que fue la reforma, se creó una segunda subsecretaría, hubo cambios muy, muy, muy grandes ahí. Y entonces el entonces presidente Lagos nos invitó a toda la Comisión de Salud al Cerro Castillo y nos explicó en qué consistía. Y a mí me pareció súper razonable. Y entonces estaba el senador hablando, Benninger. para quienes no se ubiquen ustedes, hablando del año 2000, 2001, por ahí. Por ahí, exactamente. Entonces, fíjate que logramos un cambio en la salud que fue bien, bien, bien importante. Fue muy increíble. Fue muy increíble y donde conversamos, donde nosotros hubo muchas peleas entre medio. El presidente Lagos todavía nos echa en cara de que algunas cosas no se las aprobamos, lo cual es cierto, pero hay muchas otras cosas en que avanzamos enormemente. Y lo que decía Benninger, siempre es mejor dar un paso en la dirección correcta que no moverse por no tener todos los pasos que uno quiera. Entonces, o sea, no al maximalismo, sino no al maximalismo. Todo. Vamos haciendo los cambios en la medida de lo posible y vamos tratando de avanzar todo lo más rápido que se pueda. Lo mismo sucedió en Hacienda. Mientras yo estuve en la Comisión de Hacienda... Perdona, en el tema del auge, yo recuerdo que hubo un sector de la derecha bastante resistente
que se oponía completamente al concepto del auge. Y a mí me pareció Y que a el veces concepto... uno lo escuchaba y uno no sabía, ya no están en política esos señores, pero Claro. uno no sabía si estaba hablando el gerente de una ISAPRE No sabía o quién un era. diputado. Pero además, claro, y la verdad es Era que bien era bien, impresionante. hubo una resistencia muy grande, había una resistencia del colegio médico. Nosotros además invitamos al colegio médico, estaba permanentemente presente en la comisión de salud, siempre sesionamos con ellos sentados a la mesa y la verdad es que avanzamos bien, etc. Lo mismo con muchas reformas tributarias. Muchas veces nuestro sector se opuso. Estaba en ese momento, al principio estaba Sebastián Piñera en el Senado, yo estaba en la Cámara de Diputados, después él salió y yo pasé al Senado, pero en todos los casos esas reformas tributarias las conversamos con oídos abiertos, muchas veces se morigeraron, muchas veces se cambiaron, pero cuando había una necesidad, por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación, nosotros nunca le negamos las plata. Entonces, pero yo siento que en la materia constitucional eso no sucedió. Y al final pagamos el pato, ¿no es cierto?, con un tema que todavía está abierto, o sea, y que todavía muchos sectores de muchos de nuestro sector se oponen a enfrentarlo. Y no se dan cuenta que al oponerse y oponerse y oponerse, lo que está haciendo es que se está acumulando el vapor en la olla de presión. Fue un, y error, eso al final... fue un error haber dejado en un cajón la reforma que estaba proponiendo la expresidenta Bachelet. Sí, yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error. Y por eso que te digo, Isa, así como yo les dije a los sectores de centro izquierda de que ellos también tenían que cuidar la ciudad cuando algún día fueran oposición, con la misma franqueza le digo a nuestro sector, por favor, terminemos y cerremos bien con una nueva constitución, que fue a lo que nos comprometimos. Porque finalmente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando es, si vamos a tener un país en que todos nos respetemos, en que cada uno sea un poco y en que lo vamos yo construyendo entre todos, y por lo tanto en un país donde todos sientan que son parte, que las reglas establecidas son para todos. Son para todos, o si vamos a tener un país invivible en que nos vamos a ir de un extremo a otro extremo y de nuevo al primer extremo y nos vamos a estar odiando para siempre. Yo por lo menos siempre creo en el diálogo. O sea, cuando uno ve que después de no sé cuántas guerras, entre ellas 2 guerras mundiales, hoy día Alemania colabora con Francia y colaboran de verdad, uno dice, a ver, perdón, ¿de verdad no nos podemos sentar con el Partido Socialista, con el PPD, con el Partido Radical, con la Democracia Cristiana a mirar un país en común y a solucionar los problemas de educación y a solucionar los problemas de seguridad ciudadana? Cuando te ven en una foto con Cataldo a ti, un extremo le reclama a Cataldo, que está sentado con la momia, y el otro extremo que es una traidora. Oye, Evelyn, nos quedan, veo ahí a Lucho, que nos está haciendo musaraña. Pero ya está desesperado, pero lo que estamos pasando también. Sí, se me ha pasado volando, pero Evelyn, no quiero que cerremos este programa sin hacerte una pregunta. Ups, parece que viene dura. No, al contrario. Bueno, mira, a ver, tú viviste una situación que ocupó estuvo en la primera plana de los medios por meses, que fue, ¿verdad?, el hecho llamado Piñera Gate, Evelyn Gate, ya el año 92, 93, todo un tema muy, muy fuerte. Pero no quiero ir a ese caso en particular, sino a algo que se te ha reconocido a ti con mucha posterioridad, que es tu capacidad de perdonar y tu capacidad de dar vuelta la hoja. Que en tu caso era bastante pedirte, ¿cierto? Porque tú ibas a ser candidata presidencial y pasa lo que pasa y eso no ocurre. Entonces, ¿tú crees que en política vale la pena perdonar? Hay que perdonar. En la vida. En la vida. Pero en política. En la vida y en política, en todo. Todos nos hemos equivocado. Es parte de ser humano. Yo me he equivocado 10.000 veces, muchas veces me he arrepentido de haber dicho o de no haber dicho algo. Porque hay veces que también uno dice, debí haber salido a decir tal cosa y no lo hice. Muy cierto. Y por lo tanto, ¿qué derecho tengo yo a no perdonar cuando las otras personas se equivocan? Y en algún momento, hay veces que esas equivocaciones son súper graves.
Pero está bien, es parte de la vida. Y ahora, cuando uno ya de repente se da cuenta que hay una persona que tiene un carácter complicado y que en realidad es traicionero o traicionera y que de verdad no va a cambiar nunca, ahí hay que saber, uno tiene que saber distinguir cuándo fue un error o cuándo fue una posición que puede haber cambiado, etcétera, de cuando una persona realmente es mejor estar lejana. Porque uno tampoco puede ser tan ingenuo. Hay cierta gente que de verdad es tóxica y ahí no hay que acercarse mucho. Pero mucha otra gente, la mayoría, tiene luces, sombras y así somos todos, ¿no? Nadie es ni blanco ni negro, somos todos distintas gamas de grises que además pueden cambiar. Uno puede haber tenido una pelea con alguien, uno puede andar triste, uno puede andar tonto por alguna cosa, da lo mismo. Pero creo que darse la oportunidad de volver a sentarse a conversar, de construir confianza, porque las confianzas no es que se den, se construyen conscientemente. Yo creo que eso es lo más lindo que puede haber en la vida y también en la política. Ignacio, bueno, ¿para qué te digo? Se nos ha pasado volando el rato, podríamos conversar de tantas cosas, se nos quedó pendiente conversar de tu lado humano, íntimo, esa alcaldesa, esa Evelyn Matei que cose, cultiva rosas, está cocinando, que es algo que a mí me encanta, porque también, a veces te gusta mucho no, cocinar. pero a mí me gusta mucho esa faceta de ti, te lo comenté, de otras mujeres, porque me gusta que las mujeres que están en el poder también le regalen a la opinión pública o le muestren a la opinión pública que son seres humanos y que cultivar rosas es tan maravilloso. Y que también lloramos y nos cohemos. Exactamente. A mí me gusta, me encantaría coser como coses tú. A mí me gusta bordar. Tú bordas, me gusta bordar y me Algún día vamos a hacer algo juntas. Me encantaría y me gusta tejer y ese es mi refugio. Oye, ha sido una gran oportunidad tenerte en este primer Poder Positivo. Déjame decirte que ha sido lo mejor que me ha pasado para empezar un año, así que muchas gracias. Ojalá, esperamos. Y bueno, te deseamos mucho éxito como alcaldesa y se verán los planes que hayan a futuro. Así que muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos en este primer Poder Positivo del año 23, a Lucho también que nos acompaña. Sí, ha sido un amor. Como nuestro jefazo ahí está desesperado porque nos estamos robando todos los minutos que vienen. Y a ustedes les quiero desear, reiterar, ¿verdad?, nuestro mejor deseo para un feliz año y que este domingo 1 de enero sea también un bonito día en el donde recarguen pilas para enfrentar la primera semana del año. Si se están yendo de vacaciones, que lo pasen muy bien y nos encontraremos, si Dios quiere, en Radio Agricultura, en Poder Positivo, el próximo domingo a la 1:00 p.m. Un gran abrazo y un gran gusto, Evelyn. Un gran gusto para mí, Isabel, y mucho, mucho cariño a todos los que nos están viendo y escuchando. Nos vamos. Felicidades. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.